Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El mensaje de Dios hoy para nosotros se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Leemos comenzando con el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 9 para leer el contexto. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, o nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Muy bien, mis amados, Dios quiere enseñarnos algo muy importante a nosotros hoy como congregación, que yo sé que va a disipar dudas en muchos corazones, va a confirmar el interior de otros, y también Dios va a establecer una diferencia entre una cosa y la otra cosa. Y yo quisiera que entremos de una vez a la palabra de Dios para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Quiero que vean cómo comienza el capítulo 3. Capítulo 3:1. No puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y sigue Pablo ahí, pero estoy leyendo algunos versos para que ustedes vean lo que Pablo opina acerca de esta iglesia, de acuerdo a la realidad de esa iglesia. Muy bien, ahora yo quiero que ustedes vean capítulo 5. Capítulo 5:1. De cierto, esto es más fuerte todavía, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Más adelante, capítulo 14, Pablo, no lo voy a leer, ustedes conocen, Pablo habla de los problemas, los vicios que habían en la manifestación de los dones, en las asambleas públicas de los santos, de estas congregaciones, en esa provincia de Acaya, a la cual pertenecía Corinto, en el Imperio Romano. Y ustedes saben lo que había, los problemas que había en la manifestación, cuando profetizaban, hablaban en lenguas, los problemas que había, los vicios que había en cuanto a la cena del Señor que les mencioné al principio, antes del mensaje, cómo ellos celebraban un ágape, era una reunión de coinonía, como decimos en el lenguaje de hoy, y ellos comían juntos para confraternizar y estar juntos. Y entonces había una competencia de comida, parece que los ricos traían en exceso comida y exhibían su opulencia, y los pobres no tenían nada, y algunos se emborrachaban con el vino, y eso era terrible, lo que había allí era un verdadero desorden en Corinto. Y puedo seguir mencionando los pecados, los vicios, pero Pablo, con estas palabras basta. Pablo dice, ya no puedo, no los considero espirituales, sino carnales, niños en Cristo. Ahora, vamos al pasaje que estamos estudiando, para mirar a ver lo que Pablo dice. Y Dios nos va a enseñar algo muy poderoso hoy. Ok, ya saben entonces la realidad espiritual de la iglesia de Corinto. Versículo 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por vosotros, dice por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia? Esa iglesia de Dios, así como estaba, era de Dios. ¿Qué tal si se nos sube el celo a nosotros? Como se nos sube a veces y decimos, ¿qué iglesia de Dios? Iglesia del diablo. Con tantos líos, tantos problemas, tanta carnalidad. Pero Pablo los llama los santos de Dios que están en Corinto. No la iglesia del diablo. Los santos de Dios que están en Corinto. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A los qué? Santificar significa poner aparte para el uso de Dios. Quiere decir que esa iglesia, esos santos que componían esa congregación de Corinto, fueron santificados por Jesucristo, fueron apartados, lavados por la sangre del Señor Jesús, justificados en su justicia, puestos aparte para servir al Señor. Eran de Dios. Ahí lo dice dos veces. Cuando dice los santos de Dios que están en Corinto, y cuando dice que fueron santificados, porque santificar significa poner aparte para el uso del Señor. Y el Señor no aparta a nadie sin haberlo limpiado. Porque todo lo que se santificaba o se apartaba para el Señor tenía que ser purificado antes, si no, no se podía usar en el santuario. Dios es santo y todo lo que se dedica a Él o tiene relación con Él tiene que ser de la misma manera también santo. Solamente Dios acepta a los santos, solamente a Él se le ministra con lo que es santo. Así que si los corintios fueron santificados, quiere decir que fueron limpiados, ya estaban limpios, si no, no hubiesen podido servir al Señor. Amén. El Señor te justificó, te perdonó, te limpió, te santificó por el Espíritu Santo y por eso tú puedes servirle. Tú no pudieras servir al Señor si tú no hubieses sido santificado. De ninguna manera. Dios no hubiese aceptado que tú te acerques siquiera a Él si no hubiese sido santificado. Así que diga, yo fui santificado. Por eso ahora le estoy sirviendo al Señor. Denle un aplauso ahora al Señor. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso créalo. Eso créalo. Eso no es un cuento de viejas. No. Eso no es un dicho de la calle. Esa es la palabra bendita de Jehová. Eso es lo que hay que creer. Eso es lo que cuando lo creemos hacemos temblar al diablo y al infierno. Ese es el escudo de la fe que para todo dardo de fuego del maligno. Que cuando el diablo viene a acusar, el diablo ya, que era el acusador de los hermanos, ya fue echado fuera. Allá arriba ya no puede ir. Allá arriba ya no tiene trabajo. No puede acusar a los santos de Dios. Porque Cristo es el que justifica. El Espíritu Santo que se santifica. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Como Él no puede acusar allá arriba, está acusando aquí abajo. No se lo permita. Si tú eres un niño carnal y en tu vida hay muchos problemas, muchas cosas impropias, muchas obras infructuosas, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, hay remedio para ti en Cristo Jesús. Y Dios está en el proceso de deshacer esas obras del diablo para que el fruto del Espíritu se vea en ti. Pero déjame decirte que ya tú fuiste santificado por la sangre del Señor Jesús. Tú no fuiste santificado por obras que tú hiciste. Nada tuyo podía limpiar tus manchas. Nada podía limpiar tus pecados. Nada. Solamente la sangre de Cristo podía limpiarte y santificarte. Y ya fue derramada una vez y para siempre. Y está siendo aplicada por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes cuando seguimos creyendo en la obra redentora del Señor Jesús. Estamos aquí sirviendo al Señor porque hemos sido santificados. Eso créalo, hágalo penetrar en su mente, en su corazón. Tómelo como el escudo de su fe y no permita que ningún pensamiento contrario a esa verdad penetre de ninguna manera. El diablo se va a valer de tus fallos, va a aprovechar los momentos de tu derrota en la lucha contra el mal, va a estar constantemente señalándote la herencia, lo adquirido y heredado, las tendencias de tu carne pervertida, dañada, que heredaste de Adán constantemente. Él va a estar señalándote y desanimándote. ¿Quién no ha pasado por esa situación? Unos más que otros, pero todos necesitamos saber lo que dice aquí. La iglesia más carnal, pero eran los santos de Dios, santificados por la sangre del Hijo de Dios, ahora aptos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, nos dio idoneidad para participar. Tú eres un vaso de misericordia y Dios no usa un vaso sin lavarlo, porque a una persona que tenga un criterio pobre de higiene lava un vaso antes de usarlo, y Dios ya lavó sus vasos para ahora poder usarlos para su propósito, para su honra. Amén, amén. Esta es la fe que contradice la razón, que pelea contra los argumentos, que no se puede reconciliar internamente en nosotros, como dice Pablo en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne, que están peleando la una con la otra. Y dice: el Espíritu contra la carne contra el Espíritu, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que ustedes quieren. Cuando estamos en esa batalla y vemos nuestra pobreza, nuestra constante caídas, debilidades, y lo comparamos con esto, decimos: ¿cómo puede ser posible, Señor? Sí, es posible. Por los logros de Cristo es posible. Amén. Amén. Eso no te da licencia para pecar.
Eso no justifica tus malos hábitos, pero te da la fuerza para saber que tus pecados fueron perdonados, que fuiste santificado. Y eso debe estimularte a aborrecer el pecado, porque precio elevadísimo pagó Jesús, inmenso sacrificio, para que esa herencia hoy fuese tuya. Bendice a Dios con todo tu corazón y entra en la seguridad de la fe, en lo revelado por la palabra de Dios y en lo que fue hecho ya por Jesucristo. Dale un aplauso al Señor otra vez. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí hay dos cosas: santificados y llamados a ser santos. No solamente santificados, sino llamados a ser santos. El que nos llamó es santo. Y esa es la razón por la cual amamos la santidad y estamos en el proceso de la santidad. Ya hemos sido santificados delante de los ojos de Dios. Ahora tenemos que ser santificados delante de los ojos del mundo. El mundo tiene que ver que Dios pasó por nosotros, que Dios vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay una justificación, hay una santificación que fue hecha por la justificación que es en Cristo Jesús, que fue hecha en el cielo para los asuntos legales, para librarnos de la condenación del pecado. Pero hay una santificación que es para librarnos del poder del pecado. Es para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es para que se vea que la victoria de Cristo no es simulada, no es una apariencia. No es simplemente una confesión de fe, sino una realidad. La justicia que una vez me fue imputada para que Dios me declarara justo y me diera entrada al cielo y herencia con los santificados y me diese la libertad para entrar y esa misma justicia que me reconcilia con Dios, que me da el derecho al cielo, esa misma justicia ahora está siendo aplicada como medicina contra el pecado. A través del Espíritu Santo. Por aquella justicia yo fui clavado juntamente con Cristo, y por esta justicia que Dios me está impartiendo por el Espíritu Santo para librarme del poder del pecado, yo estoy siendo crucificado y Cristo está siendo crucificado en mí. Mi carne, mi viejo hombre está siendo clavado constantemente. Yo cada día muero, dice Pablo. Amén. Tú no fuiste rescatado de tu mala manera de vivir simplemente para ocupar un lugar en el cielo. El cielo está lleno de ángeles y Dios se lo llena todo. Dios no te salvó para llenar el cielo. Dios te salvó a ti para que tú seas para la alabanza de su gloria, para mostrar en ti la grandeza de su gracia. La grandeza de su gracia, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un cristiano consciente de fe dice: Dios mío, ese triunfo de la cruz, tráemelo a mí. Está en el cielo, está en el tribunal, me va a librar de la ira venidera, me dio el derecho al cielo, me hace hijo de Dios, tengo todos los privilegios, pero yo quiero ser como mi Dios es, porque Cristo vino para eso, para devolverme la imagen de Dios que se perdió por el pecado. Y yo la quiero para yo tener una relación sin impedimento con mi Dios. Amén. Porque el pecado separa de Dios, pero la imagen de Dios en mí me facilita relacionarme con Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios se relaciona con lo justo, lo verdadero, lo noble, lo digno, lo íntegro. Lo que es de acuerdo a Él. Y la imagen de Cristo que nos dio en la redención es de acuerdo a Él, que está en el hombre nuevo. Por eso Dios quiere que yo viva en el Espíritu, para que yo viva de acuerdo a ese hombre nuevo y yo pueda lograr eso. No solamente en cuanto a la representación, en cuanto a la justificación, sino en cuanto a la realidad en el presente por el Espíritu Santo. Amén.
Como efectiva fue la obra de Jesús, así lo es y será la obra del Espíritu Santo en nosotros. De la misma manera que Jesús no fracasó y al final de su ministerio le dijo: Padre, los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, porque se tenía que perder. Pero ninguno se perdió, porque yo, mientras estuve aquí, yo los cuidé. Ahora envía al Espíritu Santo para que lo siga cuidando hasta el día que yo venga. Ahora, si Cristo guardó a los suyos, ¿creen ustedes que va a fracasar el Espíritu Santo? Mire, yo estoy seguro que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y la iglesia sea arrebatada a encontrar a su Señor en las nubes del cielo, ese día el Espíritu Santo irá con nosotros ascendiendo. Y antes de que lleguemos nosotros va a llegar el Espíritu Santo y le va a decir a Jesús: de los que me diste, ninguno se perdió. Tú comenzaste la obra y yo la terminé. Tú los libraste de la condenación del pecado y yo los guardé libre del poder del pecado. Yo mantuve la imagen de Jesús en ellos. Aleluya. Amén. Ahí está la seguridad de los santos. Cuando decimos que los santos no se pierden, no es una teología. Es que Dios no puede mentir. Es que Dios no puede fracasar. Tú no te podías salvar. Eso Dios lo sabe. Por eso Él tuvo que hacerlo por ti. Y decidió hacerlo. Dios no se cambia. En Él no hay sombra de variedad. Él sabe que tú eras débil. Y sabe que tu naturaleza está dañada. Y sabe que sin ti, que sin Él tú no puedes hacer nada. La razón por la cual tú estás seguro es porque Dios decidió en la eternidad salvarte. Segundo, porque envió a Jesús. Tercero, porque Cristo venció. Cuarto, porque Dios aceptó lo que Cristo hizo a favor tuyo. Cinco, porque el Espíritu Santo bajó a cuidar lo que Cristo hizo por ti para que no se pierda. Amén. Sexto, porque Dios dijo que el que comenzó la obra la terminará. Y séptimo, porque Dios es fiel para guardarte sin caída hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. 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 Nuestra fe está basada en la fidelidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios. Por eso estamos seguros en Cristo Jesús. Esto no es teología. Esto no es emociones. Esto no son razonamientos. No se mete en los razonamientos. Esto no se puede razonar. Esto que yo le pregunto, no hay razón. Es simplemente fe. El justo por la fe vivirá. Sigue conmigo. Versículo 3. Gracia y paz. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tenemos, iglesia? Gracia y paz. A vosotros, de parte de Dios nuestro Padre. Recíbalo de parte de Dios. Diga: yo tengo gracia y paz de parte del Padre. Y gracia y paz de parte del Hijo. Y también gracia y paz de parte del Espíritu Santo. Estamos llenos de gracia porque Jesús está lleno de gracia. Tenemos su paz, la que el mundo no puede dar. Participamos de su gracia y de su paz. Aquí arde aquí. Versículo 4, siga conmigo. Todavía no ha llegado el mensaje, estamos en la introducción todavía. Por ahí viene lo fuerte. Ese es el aperitivo. Dice el cuarto: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El verbo está en pasado. Os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué se le dio a los hermanos de Corinto? La gracia. Y ya eso lo dice todo. Diga gracia y ya lo dijo todo. Esa es la razón. La gracia no se puede explicar. No tratemos de explicarla. Simplemente la recibimos. Eso explica todo, la gracia. Escuchen ahora, el 5. Él da gracias siempre por la gracia que Dios manifestó y dio a los hermanos de esa iglesia. Dice el 5. Porque en todas las cosas, ¿en cuántas?
fuisteis, dígalo conmigo, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo siempre daba gracias por la riqueza que Dios había dado a la iglesia. De gracias por la riqueza. Toda palabra, toda ciencia nos fue dada por la gracia, por Jesucristo. Amén. Diga, la iglesia está enriquecida. La iglesia está completa. A la iglesia no le falta nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Ok. Ahora vamos a llegar donde queremos llegar. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué cosa fue confirmado? El testimonio. Y yo quiero que usted subraye esa palabra, confirma. El testimonio, una iglesia tan carnal. Que el testimonio de Jesús fue confirmado en una iglesia tan carnal, tan infantil, tan niña, tan inmadura. El testimonio fue confirmado. Yo quiero decirte que esta palabra, confirmar, en el griego, significa, esto es un verbo, ha sido confirmado. El testimonio, este verbo significa estar firme, establecer, asegurar. Está relacionado con el adjetivo que viene de la misma palabra. Está aquí, pero no quiero complicar la vida en griego, que significa establece, que está seguro. Así que esta palabra significa establecer, estar seguro o estar seguro. Y esta palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. Se usa para hablar de la confirmación del testimonio, para hablar de la confirmación de parte de Jesucristo, la confirmación de parte de Dios, la confirmación de la fe, la confirmación de la palabra de salvación. Ese es el uso que se le da en los diferentes textos de Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, de este verbo está relacionado con un sustantivo, que naturalmente, que el sustantivo confirmación, diga confirmación. El verbo es confirmar, el sustantivo confirmación, y procede de la misma palabra. Se escriben casi igual, pero esa palabra la usa Pablo en Filipenses 1:7, cuando dice que yo estoy en defensa y en confirmación del Evangelio. ¿Estoy en qué? En defensa y en confirmación del Evangelio. Ahora, este sustantivo, confirmación, que viene de esa misma palabra, debemos confirmar, se usaba, era un término legal en los papiros, en otras escrituras que no era la Biblia, se usaba, era un término que estaba en los documentos, en las transacciones comerciales, por ejemplo, un término que significaba, para que podamos entender, como una garantía, diga garantía. Y de hecho, esa es la connotación que tiene la palabra, garantizar. Por ejemplo, le voy a leer un texto, vamos a leer un texto, póngale el marcador a su Biblia. Voy a leer un texto que le va a decir en realidad cómo se usaba esta palabra legalmente. En Hebreos 6:16. Ok, hablando de Dios aquí, dice el versículo 16. Pero para que entendamos el 16, vamos a leer del 10 en adelante, para llegar al 16 y entendamos el contexto. Pero Dios,
dice que no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escuchen, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, atención, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Atención aquí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahí está la palabra, la misma que se usa allá, pero es sustantivo aquí. En otras palabras, el último argumento en una corte, en un tribunal, en un juicio, es el juramento para confirmación. El 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, que significa que Él no se mueve, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, el juramento es algo que se usa para darle validez y confirmación y como argumento y prueba en un juicio. Y dice Pablo que el que escribió la epístola, que el último recurso, el último argumento en un juicio es jurar. De hecho, aquí te ponen a jurar sobre la Biblia. El juramento sirve como confirmación. Dios, en la ley se acostumbraba a jurar. Pero Jesús nos enseñó a nosotros, sea nuestra palabra sí, sí, no, no. Lo demás de mal procede. En otras palabras, nuestra palabra ya es un juramento, porque somos personas de verdad. Ahora, si Jesús dice que nosotros no debiéramos de jurar, porque ya el hecho de que un cristiano esté hablando ya es verdad, porque los cristianos no mienten. Amén. Ahora, el hecho que Dios jure, si no es necesario que yo jure, porque mi hablar siempre tiene que decir, si es sí, es sí, y si es no, es no. En otras palabras, un cristiano siempre dice lo que es. Por consiguiente, no necesita jurar. Mi palabra basta, mi palabra es el juramento en sí. Ahora, escuchen ahora, Dios, que es el único verdadero, porque nosotros somos mentirosos. Andamos en la verdad, pero somos mentirosos. Dice Dios, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, si los mentirosos que ahora andan en verdad, Jesús les aconseja que no tienen que jurar, porque la misma palabra ya es un juramento. Que Dios jure, Él no necesita jurar, ya su palabra basta. Pero ahí dice que para hacer más fácil el creer a los que se quieren asir de la esperanza, para hacérselo, para que tengan un fortísimo consuelo, para darle más seguridad, Él interpuso un juramento y juró por Él de que esa palabra Abraham se iba a cumplir. Por eso es que yo creo que Israel será restaurado. Amén. Y nosotros también, porque por dos cosas es imposible que Dios mienta. Número uno, porque lo dijo, diga. Y número dos, porque juró. Ahí están las dos cosas. Por esas dos cosas, ya por la primera era imposible que él mintiera, porque él no puede mentir. Pero le puso la segunda, para ponértelo más fácil a ti. Esa palabra, confirmación, significa garantía. Diga, garantía. Esta palabra, en último análisis, y lo que Dios quiere que llegue a ti, es que esta palabra es establecer algo seguro, algo que no puede fallar, algo que es así, así o así. Pero para que lo entiendas, te garantizo por mi palabra y por mi juramento que tú has sido santificado.
por la sangre del Señor Jesús. Disfrútalo. Por todas las veces que el diablo se ha reído de tu debilidad, gózate en la confirmación de Dios. Amén. Los corintios carnales tenían garantía de que ellos habían sido confirmados en el testimonio de Jesucristo, de que habían sido santificados. Tenían la garantía del que no puede mentir, que se lo confirmó con palabra y juramento en la obra de Jesucristo, con el sello de la sangre. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu conciencia que desde que tú eras niño está dañada por la constante acusación de tus padres? ¿Fuiste tú sin ser tú que lo hiciste? Y tenías que decir que fuiste tú porque si no era peor. Y te violaron muchas veces tus padres en su forma de disciplinar y te dañaron la conciencia. Y te sientes culpable por cualquier cosa y se te hace difícil admitir me equivoqué y tienes un problema con la admisión por eso, porque tú crees que el mundo se te cae encima si tú fallas. Y el primero que te dice que tú fallas y que eres débil, flaco y propenso y vulnerable es Dios. Pero para decirte, el fuerte, el perfecto soy yo, y yo te di mi perfección y mi fuerza. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y escuchen aquí usa esta palabra confirmación 2 veces. En el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera. Oigan esto ahora. Cada vez que yo oigo esa palabra de tal manera me acuerdo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera santificó Dios a los carnales de Corinto. De tal manera ha sido confirmado el testimonio de Cristo en ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y están listos ya para esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ay. Ay. Están tan preparados que Cristo puede venir ahora mismo y se van con Él. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. ¿Saben por qué? Porque Pablo no dice ahí que ellos van al cielo por su santidad, sino por la santidad de Jesús. Y esa sí es perfecta y está asegurada, aceptada por el Padre. Y el que no puede mentir ya lo llevó al cielo, lo sentó a la derecha y dijo: acepté su sacrificio para siempre. Por tu santidad vendrán conmigo, serán justificados, santificados y glorificados. Está confirmado, tiene el sello del que no puede mentir. Te lo garantizo, porque te lo garantizó Dios. Esto me huele a palabra de Dios. ¿Qué confirmación de la verdad que enseñamos? Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Pero tú la vas a ver con la santidad de Jesús. Lo que Pablo quiere decir, escribió la epístola, es que lo que yo le di al principio, que cuando usted se acerca a Dios, tiene que haber santidad. Cuando usted le va a ofrecer algo a Dios, tiene que ser santo, porque Dios no recibe nada que no sea santo. Por eso que no lo recibe a usted. Por eso que lo tiene que recibir en Cristo para poder aceptarlo. Porque Cristo sí fue santo por usted. Tú vas a ir al cielo no por tu santidad, sino por la santidad de Jesús. Tú irás no por tu justicia, sino por la de Él. Dios te salvó no porque tú eres bueno, sino porque Cristo fue bueno. Dios te salvó no porque tú eres bueno, sino para hacerte bueno en Jesús. Amén. Amén. Ay, me gusta de tal manera. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dice Pablo. Ustedes tan confirmados, tan estables, tan firmes.
tan garantizados, de tal manera que a ustedes no les falta ningún don, tienen a Cristo completo y solamente están esperando que llegue Él para irse con Él. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Es difícil entender el Evangelio por lo tanto que nos invadieron. Una pregunta ahora, a ver si ahora creen esto que fue confirmado, garantizado por el juramento de Dios en Cristo Jesús. Si Cristo viniera ahora mismo, aquí ahora mismo, ¿cuántos rompen ese techo, dejan un hoyo y se van con Él? Amén. Amén. Cuando yo no creía este evangelio, ¿saben que yo cuando me decían eso pensaba, yo no, aquí no he dado el grado, allá me falta mucho, aquí estoy fallando? Y cuando me miraba me desanimaba. Y confirmación ninguna. Pero eso Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi justicia, sino en la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Gloria a Dios. El día que ustedes vayan a buscar a Radamés, no lo encuentren en él, encuéntrenlo en Cristo. Si me buscan en mí, me van a hallar. Pero si me buscan en Cristo, está escondido. No me van a ver, van a ver a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a seguir porque esto está demasiado bueno. Dice el 8, el cual también, otra vez, por si acaso, os confirmará hasta el fin. Ay, papá. Como dicen allá en mi país, ay, papá. En otras palabras, dice Dios que cuando Él dice algo 2 veces, como dicen en Colombia, póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a eso. Cuando el faraón tuvo el sueño 2 veces, José le dijo, y eso que te lo reveló 2 veces. Que si las vacas flacas, que si las espigas que se levantaban, ese asunto. 2 veces significa que eso merece atención y que una vez habló Jehová y 2 veces he oído esto, que en Dios está el poder. Dice el Salmo. Por eso Jesús decía, de cierto os digo. 2 veces. De cierto os digo. En verdad os digo. Que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Ya se mudó. Segunda vez que dice, te garantizo que Dios te lo garantizará hasta el fin. Ahí dice que te va a garantizar eso hasta el fin. En otras palabras, no solamente me asegura en el presente, el seguro mío es de por vida. Incluye jubilación y cuando me vaya. Todo. De cierto te digo, te vuelvo a confirmar que Dios te lo garantizará hasta el fin. Por eso es que te lo dice siempre. Cuando el diablo por aquí te dice, tú eres débil, flaco, fallaste, mira, siempre tratando, siempre diciendo, es mentira lo que tú mismo predicas, que se puede, que sé yo, que Cristo, mentira, te dice el diablo por acá. Y Dios dice por aquí, de cierto, de tal manera estás confirmado, que no te falta ningún don, estás completo en Cristo. Y solamente falta la manifestación del Hijo de Dios para que te vayas con Él. Y de cierto te digo que Dios te lo va a confirmar hasta el fin. Qué bueno es creer a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dice aquí el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A los corintios, irreprensibles. Fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Traqueteos, como dicen en Puerto Rico. Cosas ocultas.
divisiones, vicios en la cena del Señor. Qué problema terrible de esa iglesia. Yo creo que una enseñanza para mirar bien la iglesia de hoy, con todos sus problemas. Eso significa que si usted la ve de acuerdo a su condición, dice, ya es una falta entre ustedes, lo mismo todos los días. Pero cuando usted la ve en Cristo, confirmada y garantizada, que solamente falta la manifestación para que se vayan con Él. Una cosa es ver a la iglesia en Cristo y una cosa es verla de acuerdo a su condición. Yo quiero verla en Cristo. Y que me vean a mí también en Cristo. Ay, el cual también os confirmará. Dice que nos garantiza hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él nos va a cuidar, a proteger en el testimonio, siendo santificados. Nos garantiza que va a ser hasta el fin. El que comenzó la obra la terminará hasta el fin, para presentarnos a Dios irreprensibles en aquel día. O sea, sin falta, sin nada que reprochar. Aquel día. Y termina diciendo, aquí está el por qué eso va a suceder. ¡Fiel es Dios! ¿Quién? Dios. Ay, si Pablo no dice eso, se quedan los cristianos con duda. Como dijo María, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? No, es cierto. No vaya a tomar una clase de biología para explicar la encarnación, María, porque esto no va a ser con carne y sangre. Es obra del Espíritu Santo. Así que olvídate de preguntar cómo va a ser eso. ¿Cómo será justificado el nacido de mujer? Dijo Job. Si aún la luna y las estrellas no son limpios delante de él, mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la maldad como agua. ¿Se justificará el hombre delante de Dios? Decían los antiguos. El Dios que una vez dijo que de ninguna manera justificará al malvado, hoy es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero cuando Dios se lo dijo allá que no iba a justificar al impío, era por sus propias obras. Pero en Cristo sí justifica al impío, por la fe en el Hijo de Dios. Te llamó, Él va a terminar la obra. Aquí está el sello de garantía, mis hermanos, que Dios es fiel. Esa es nuestra, la única garantía es que Dios es fiel. Fiel es Dios. Esto es un asunto de fe, si usted no lo cree. Si usted cree más a sus debilidades y a su condición que a lo que Cristo hizo, esa confirmación es para usted. Pero si usted cree en que la justicia de Cristo es más grande, más fuerte, más poderosa que su debilidad y que su pecado, entonces eso es suyo. Porque fiel es Dios, por el cual fuiste también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Como dije en un momento del mensaje, nuestra seguridad está basada en que Dios es fiel y que no se muda y que ya lo hizo en Cristo Jesús. Es nuestra seguridad. Ahora, yo sé que en la mente de algunos aquí y de algunos que van a escuchar este mensaje hay una revolución aquí adentro. Entonces, pastor, arrégleme las cosas, porque usted me está diciendo que esa iglesia, con toda esa carnalidad, entonces, yo voy a vivir como me da la gana, entonces, porque total. Yo te digo, pobrecito, no has entendido. Ahí dice dos cosas, santificados y llamados a ser santos. Lo que pasa es que fuiste santificado por la obra de Cristo, no por la tuya. Y en el proceso de la santificación no tiene como propósito el salvarte, sino la santificación tiene un propósito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.
Amén. La santificación por el Espíritu Santo, donde te libra del poder del pecado, no es para que tú seas salvo. Número 1, es para que tú agrades a Dios. Número 2, es el fruto de tu salvación. Número 3, el ser librado del poder del pecado te madura a ti y te capacita para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a un cristiano maduro el que anda en el Espíritu y que ha llegado. Maduro en la Biblia no es, o perfecto, que usa la palabra, no es impecabilidad. Perfecto, según la Biblia, es haber llegado a lo último en el proceso. Es como un árbol, que es el ejemplo más fácil de ilustrar. Un árbol, usted siembra una semilla, brota, levanta el árbol, echa hojas, después flores. En las flores viene el fruto pasa por un proceso en tamaño, en medida, crece, después cambia de color, es verde, ya cuando llega a su crecimiento máximo, entonces pasa por un proceso que llamamos maduración. Entonces, cuando está maduro el fruto, o sea, el mango o el guineo, entonces está listo para comerse. Y ahí alcanzó el objetivo, porque ese árbol fue plantado para comer. Nunca un árbol se come a él mismo. El árbol es para que otros coman. ¿Han visto ustedes una mata de mangos comiéndose los mangos para que no se pierdan? No. Un árbol da fruto para que otros coman. ¿Entienden? Entonces, un cristiano que sea libre del pecado, primeramente glorifica a Dios. Segundo, es un testimonio de que la victoria de Cristo es verdad y que lo que pasó en el Calvario está pasando en él. Eso glorifica a Dios. Tercero, manifiesta quién reina en tu vida, si el diablo o Jesucristo. ¿Entendiste eso? Estoy en el reino de Dios y el diablo te gobierna. No. Cristo reina en mí, por eso vence el pecado en mí. Ahí está. Ahí se tiene que ver la victoria. Cuarto, te capacita, te capacita para todo, para testimonio de la fe, pero te capacita, como dije, para ser útil, para llegar a la madurez en Cristo Jesús. Entonces, cuando eres maduro, puedes ser útil como la fruta. Cuando está madura, que sirve para comérsela. Lo más terrible, Jesús se acercó a una higuera carnal y no encontró nada. Muchas hojas, follaje, apariencia, sin fruto. Entonces, la confusión nuestra está en que mezclamos la salvación con otras cosas. Pablo aquí mandó una epístola y habló fuerte de que esa conducta había que cambiarla. Porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes así no representan a Cristo. Ustedes así no están testificando del poder de Dios. Así el diablo está reinando en ustedes. Y el que tiene que reinar es aquel que venció la muerte, el pecado y al diablo, que es Jesucristo. Yo espero que cuando los hermanos de Corinto se murieron, ya eso no existía en ellos. Porque comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Usted créalo. Amén. ¿Ya entendió entonces? Dele un aplauso al Señor. Amén. Mi hermana, Dios permitió que esta palabra llegara a ti, en tu hogar, con ese mismo propósito. Y lo mismo que hizo en nosotros, también hará en ti. Y Dios, que te ama, permitió que este mensaje llegara a tu conocimiento para hacer en ti lo que Dios quiere. Que tú seas un cristiano seguro, confiado en Él, porque eso contribuye a la gloria de Dios y facilita que Dios pueda hacer lo que se propuso contigo. Y también es una garantía de que la fe que Dios te ha dado vence al mundo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.